Así que vamos a buscar en el libro de Jueces, Jueces capítulo 6, versículo 1, la historia de Gedeón. Usted sabe, me va a escuchar, porque ya hablamos no hace mucho, creo que fin de año pasado, por ahí, siempre hablamos. Hay 3 personajes en la Biblia que usted me va a escuchar hablar mañana, tarde y noche, porque son mis Superman, Hombre Araña y Avispón Verde. No, ya no existe más. Linterna Azul, Power Ranger, menos. ¿Cuál sería el tema? Los héroes en pijama. Bueno, de Power Ranger a héroes en pijama, me parece que bueno. Pero serían mis motivadores o mis buenos ejemplos que me gusta aprender, que me gustaría poder imitar siempre y que, bueno, a veces a uno le cuesta, ¿no? Ustedes saben que hay una distancia entre la teoría y la práctica. A veces uno va a la facultad, aprende a ser un ingeniero, pero va a su lugar de trabajo y no hace ni un edificio, no hace ni una maqueta, puede hacer a veces, ¿no? Porque hay una diferencia entre la teoría y la práctica. Pero Gedeón es uno de ellos. Gedeón es uno, el otro es José y el otro es David. José, el de príncipe de Egipto, David, el hijo de Isaí y Jesse, y este es Gedeón. Y en el capítulo 6 vamos a leer algunos versículos. En realidad hoy tendríamos que leer el 6, el 7 y el 8 sin tener ninguna alusión política, pero vamos a leer nada más que el 6 porque no tenemos tiempo. Y dice así: después de que los israelitas, Jueces capítulo 6, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. Como los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en cerros, en cuevas y en escondites. Tremendo. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas, la gente del este, y los atacaban. Acampaban a los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Y además se llevaban sus ovejas, bueyes, burros. No les dejaban nada que comer. Escuchen, nada que comer. Podemos llamar a algunos políticos nosotros, ¿no? Madianitas, amalecitas y gente del este. Y dice, parecían, miren, es una fotocopia. Eran tantos que venían sus camellos, no se podían contar, miren, parecía una plaga de saltamonte, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho al pueblo de Dios. Cualquier parecido con la realidad política es pura coincidencia. Y dice, esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza. Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas. Vamos al 14. Y ahí dice, el ángel de Dios se le apareció por todo esto a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que hizo Dios antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo, pues eres tú quien vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Cuando dicen amén a la palabra de Dios en esta mañana, mantengan el fuego encendido acá, la pasión encendida, ¿no? Acuérdense que no es sentimiento, es una acción. Hay que provocarla. Y yo quiero hablarle hoy sobre, tenía varios títulos y elegí seguramente el peor, porque uno a veces tanto tiene, pero el mensaje es las grandes victorias que nunca terminan de ser. El mensaje es las grandes victorias que nunca terminan de ser. La idea es no dar un mensaje o un título positivo, sino que a partir de esto podamos crecer y aprender algunas cosas. Pero yo me pregunto en esta mañana y les pregunto a todos, ¿por qué nosotros no tomamos definitivamente nuestra bendición? ¿Por qué no la tomamos? ¿Por qué no nos asimos de ella? ¿Por qué no tomamos nuestra bendición? ¿Por qué no concretamos las victorias? ¿O por qué vamos concretando victorias y de pronto sentimos que retrocedemos? Vamos como el cangrejo, caminamos para el costado, para adelante, para atrás, y más para el costado, para atrás que para adelante. Es por qué no alcanzamos
esas promesas de Dios, que las creemos, sabemos que están esas promesas, pero no las alcanzamos. Decimos qué linda, a veces somos grandes poetas de la Biblia y recitamos: el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después parece que tenemos que cambiar y tenemos que decir: el que habita al abrigo de Dios corre peligro de ser contagiado de tal enfermedad. Hermano, vamos a poner en práctica y vamos a asirnos, vamos a tomarnos de las promesas de Dios. ¿Por qué vienen los madianitas? Llámese diablo, deudas, mentiras, gente negativa alrededor. ¿Por qué nos roba? ¿Por qué nos saca las cosas? Alguien decía ayer una frase famosa: como te ven, te tratan, dice. Si te ven mal, te maltratan. ¿Sí? Ya ve la edad que tengo, ¿no?, para estar diciendo esas cosas. Pero bueno, pero es verdad, a veces nosotros nos ponemos, y cuando el diablo te ve dudando, te ve teniendo miedo, aprovecha y saca ventaja contra tu vida, saca ventaja contra nuestra vida. Pero escuchen esto importante: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué son las grandes victorias que no son o que no terminan de ser? ¿Por qué no tomamos nuestra bendición? ¿Por qué no vencemos al enemigo? Y yo encontré algunas cosas acá que se las estoy resumiendo. Se las voy a resumir en una frase: por la inestabilidad de las emociones, historias del pasado, gente, mentiras que nos dicen los que están alrededor, nos hacen quebrantar nuestra seguridad. Y Gedeón era alguien que no sabía quién él era. Él era alguien para Dios, o sea, la verdad absoluta, lo que Dios dice, la verdad. Eso no es, si para Dios es algo, si para Dios es blanco, no importa que para todo el mundo sea verde, amarillo, rojo. Si Dios dice blanco, es blanco, punto. No hay nada más que decir. Entonces, la única verdad de lo que era Gedeón la sabía Dios. Sin embargo, él era inestable, era inseguro por un entorno, por gente, por situaciones, por palabras, por mentiras que estaban rodeando su vida. Y entonces él no podía ser realmente lo que era interiormente. No podía demostrar y vivir lo que él era interiormente, porque había una inestabilidad en sus emociones y una falta de convicción espiritual y tal vez de fe. Yo quiero que se enfoque en esto, porque acá está el nudo de lo que quiero decir en esta mañana. Las victorias nunca terminan de ser por la inestabilidad emocional y por la falta de convicción o fe. Una cuestión del alma y del espíritu. Esto es muy importante, porque a veces creemos que ocuparnos del espíritu es ignorar lo demás. Lo demás tiene que estar abarcado dentro de las cuestiones espirituales. Si no, somos como los... no me acuerdo ahora si eran arrianos, monistas, no me acuerdo, un grupo que decían: bueno, nosotros nos encargamos del espíritu, entonces con el espíritu adoraban a Dios, después con la carne tenían adulterio, fornicación. Dicen: no, porque Dios es espiritual, entonces se comunicaban espiritual, como si tenían que desintegrarse. No, lo espiritual abarca toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, entonces hay idas y vueltas en la historia de Gedeón hasta que se obtiene la victoria. Hay idas y vueltas en nosotros y la victoria va y viene. Parece que la alcanzamos y se nos escapa. Parece que la tenemos controlada y se nos va. Por eso le dije el título: las grandes victorias que nunca terminan de ser. Repito, las grandes victorias que nunca terminan de ser. Y se lo voy a mostrar, se lo voy a demostrar de alguna manera en la palabra de Dios, porque hay varias escenas. Vamos a esas escenas. La primera, aparece el profeta y el ángel. Primera escena, profeta y ángel. Para los que anotan, primera escena, profeta y ángel. Esa escena, hay un avance en la vida de Gedeón, hay un avance en la situación de Israel, hay un avance en el pueblo, hay un avance en la comunicación con Dios, y ese avance es lo que dice el versículo 8, porque lo primero fue una introducción que leímos, pero el 8 dice: Dios le envió un profeta para que le dijera, y ahí le empieza a hablar.
Y le empieza a decir, miren, ustedes están equivocados. Ustedes se olvidaron de Dios, se apartaron, por eso está pasando todo lo que está pasando. No es que Dios se olvidó, ustedes se olvidaron de Dios, ustedes se equivocaron. Así que Dios nada más ni nada menos a la oración primero le envía un profeta y luego un ángel. La primera escena, profeta y ángel, una escena digamos doble, que quiero marcarla. Y estos profeta y ángel empiezan a hablarle, ahí en el versículo 8 le habla de que estaban equivocados, y el 11 aparece el ángel de Dios, ¿sí? Ahí dice el versículo, apareció el ángel de Dios en un árbol, ahí empezó a hablar, y en ese momento estaba Gedeón limpiando, y el ángel le dice, se le apareció y le dice, qué fuerte y valiente eres. Es decir, que este avance es que lo pone en una situación diferente a la que se veía, porque él se veía cobarde, escondiéndose en cuevas, escondites, ¿se acuerdan que lo leímos recién? En cuevas, escondites y todo tipo de lugares para escapar de los madianitas. Entonces esa escena hay un avance, y Dios dice, no, Gedeón, el ángel de Dios le dice, el ángel y el profeta le enseñan y le guían y le dicen, eres fuerte, eres valiente. Lo pone en una posición de valentía, lo solidifica, lo afirma en una palabra, lo confirma en una palabra, lo pone en una situación especial para que él a partir de ese momento comience a edificar su vida. Este es el avance, porque le estoy diciendo que hay idas y vueltas, idas y venidas, avances y retrocesos. Por eso nunca se logra tener la victoria. Quiero que me siga por favor con la idea. Entonces el avance es que Dios nos pone en una situación de valentía. Le dice, varón, valiente, forzado, qué fuerte eres. Escuchen, las palabras lo iban a sacar de la posición de derrotado, lo estaba poniendo en la situación de ganador. Y hermano, Dios nos pone en esa situación, nos saca de ser los pobrecitos, porque nosotros creemos que la conmiseración es una forma, ay, yo soy pobre, nada tengo. No, hermanos queridos, tenemos que empezar a vivir otra cuestión. Dios nos pone en una situación, lo vimos la semana pasada, en una situación de rey, en una situación de poder, en una situación de autoridad, valiente, fuerte. Dios te pone en un lugar de privilegio, de fuerza y de autoridad. ¿Cuántos decimos amén? Ese es el avance. ¡Uy, qué bueno! Yo no lo quiero convencer de nada, yo no lo tengo que convencer de nada. Esto lo dice Dios, ¿usted lo cree o no? Que el Espíritu Santo le traiga la revelación. Pero nosotros no somos lo que dicen los que estaban alrededor, los madianitas, los enemigos, la misma gente, el mismo pensamiento que tenía Gedeón. Yo soy pobre, yo no puedo, sino que Dios lo afirma primero. Entonces, ¡wow! Empieza a sorprenderse Gedeón de que algo iba a pasar. Pero viene el retroceso, la queja. Presente, ahí estamos, la queja. La queja no te hace avanzar. El retroceso, la venida. Empezaste, una palabra de Dios, qué lindo, recibí una palabra. Dios me va a bendecir hoy domingo, mañana lunes viene la deuda. Oh, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me da el trabajo? ¿Por qué no puedo pagar la deuda? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué? La queja. Y aquí empezó Gedeón a quejarse. ¿Qué dijo? Nuestros antepasados nos han contado lo que antes has hecho, lo que antes hiciste, pero ahora ¿dónde está Dios? Ahora los madianitas son los que nos están dominando. Hermano querido, cuando avanzamos, luego viene la queja. Esta es la primera escena. Un avance, una confirmación, una solidificación de un hombre valiente, pero la queja no es algo positivo. La queja te hace retroceder. La queja te hace fortalecer las tinieblas. Ustedes saben que hay dos tipos de, digamos, de exaltación, si quieren decirlo: la alabanza y la quejabanza. La alabanza hace que Dios se afirme y nosotros nos afirmemos en Él, pero la quejabanza nos hace retroceder. Segunda escena. Siga, por favor, la idea. Y tal vez, si hay queja en su vida, renuncie en el nombre de Jesús. No se queje a Dios. Dios no tiene nada que ver. Somos nuestras decisiones malas, nuestra falta de confirmación o fortaleza en las emociones. La segunda escena. El primero dijimos aparece el ángel y aparece el profeta. En el segundo aparece Dios mismo.
Como esta queja no le gustó mucho a Dios, o Dios se dio cuenta, mejor dicho, que Gedeón no estaba entendiendo, le mandé un profeta, le mandé un ángel, y parece que no entiende. Así que aparece Dios mismo. Dios se aparece, Dios se revela, Dios se muestra directamente la presencia. Mire, se le apareció Dios. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando tremendo. Yo no sé si alguno que está conectado alguna vez se le apareció Dios, o los que estamos acá. A mí no se me apareció Dios nunca, pero se le apareció Dios mismo, la presencia de Dios, el Dios todopoderoso, creador y sustentador, el que hizo el cielo y la tierra. Le aparece a Gedeón. Y cuando se le aparece, mire lo que dice, versículo 14. Entonces Dios mismo miró a Gedeón, Dios mismo lo miró y le dijo: tú eres el que vas a salvar al pueblo de los madianitas y del poder de su fuerza, porque cuentas con tu fuerza, pero también cuentas con mi apoyo. Dios se le presenta y le dice: mira, no estás solo, vos tenés fuerza con tu fuerza, pero yo, ¿quién? Dios mismo. Escuchen, Dios mismo se le apareció y dijo: yo te voy a ayudar. Así que en un segundo avance, bueno, dejó la queja atrás y dijo: Dios me va a ayudar. ¡Qué bueno! Es como que algo comenzó a avanzar en su vida. Y muchas veces recibimos la motivación de Dios, hermano, el aliento, el ánimo, la experiencia tremenda de que Dios. Hay unos que dicen: no, yo vi una presencia de Dios, no, Dios se me presentó, una luz de Dios vino sobre mí, algo hizo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y decimos: wow, qué bueno. Y de pronto, el retroceso. El avance, Dios mismo se le aparece, queda atrás la queja, pero viene el retroceso. ¿Cuál es el retroceso? Versículo 15. Pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelíes? Hermano, ¿está escuchando? ¿Cómo? Le dice: ¿cómo? Pero te está diciendo Dios que cuentas con el apoyo de Él. ¿Qué no crees en que Dios es el Todopoderoso? ¿No crees que Dios puede hacer cosas tremendas? No, parece que no, porque viene la excusa. Ahora viene la excusa. Dice acá: mi grupo familiar es el más pobre, versículo 15, de la tribu, yo soy el menos importante, no voy a poder. No, excusas, excusas. ¿Cuántas veces mostramos inestabilidad por excusas? Moisés puso excusas delante de Dios: no puedo, no sé, soy ciego, soy tartamudo, no puedo. Excusas. Hermanos queridos, se nos apareció Dios mismo y nosotros ponemos excusas. Nadie, esto es un principio de la vida. Las personas que logran sus objetivos, que se llaman exitosos, y no estoy hablando de los que tienen dinero, estoy hablando de los que logran sus objetivos y sus propósitos en la vida, son personas que tienen cero excusas. Pero él puso excusas: yo soy menor, no puedo. ¿Qué importa que seas el menor? ¿Qué importa que sea rengo, cojo, ciego, mudo, tartamudo y lo que sea? Si contás con la fuerza de Dios. Amén. No importa todo lo que vos tengas, no importa, haz una lista de tus excusas, dale, ponle todo. ¿Y qué importa? Igualmente, el que pone excusas, la persona que no quiere crecer y que no quiere jamás resolver y tener las victorias. A mí me enseñaron en el trabajo, o en los trabajos que tuve. ¿Por qué llegó tarde? No, que el colectivo. ¿Por qué llegó tarde? No, es que el despertador no me sonó. No, es que estaba descompuesto el perro. Cuando uno le pregunta a usted, le pregunta por qué llegó tarde, reconozco mi responsabilidad. Tenía que haber puesto 3 despertadores si uno no funciona. Tenía que haber salido 1 hora antes si el colectivo se retrasaba. Pero no tengo excusa. Usted no ponga excusa. La excusa es de los mediocres. La excusa es de los que no quieren resolver sus problemas. La excusa es de los que van a estar siempre en el barro, de los que van a estar siempre en la miseria, en la derrota, en los que nunca van a lograr sus objetivos. Olvídese de las excusas. ¿Cuántos dicen amén? Olvídese, por favor, de las excusas, porque ahí estaba poniendo excusas. Wow. Tercera escena. El testimonio que respaldaba todo, el testimonio respaldatorio. ¿Sí? El avance. Lo reconocen como guerrero.
Le reconocen como guerrero porque Dios le cambió el nombre. Allí dice que le cambia el nombre. ¿Dónde que está ahí? Le cambian el nombre Gedeón 7:1 y lo llaman Jeroboal o Jerubal o Jerobal. Algunas traducciones ponen Jerubal. Es el que derrota a Baal o el que derrota a los dioses, significa. A los demonios, el que derrota cualquier fuerza. Así que ahí ya lo vieron. ¿Por qué? Porque él empezó a mostrarse con estas características. Entonces la gente misma de su pueblo le dijo: guarda, este ya no es más Gedeón, este es Jerubal. Ya es alguien que tiene poder para derrotar a los dioses. Le cambió el nombre la gente, Dios, todo fue cambiado. Una situación diferente. Venció todas las cuestiones de Baal. A los adoradores les rompió los altares. Al principio lo hizo con temor, pero hizo todo eso. Que avance. Ya había empezado a tener logros. ¿Cuántos dicen que tienen algunas victorias? Qué bueno, pastor, estoy teniendo victoria. Victoria en mi hogar, victoria en mi economía, estoy teniendo victoria. Uy, me va bien. Algunos dan testimonio: Dios me prosperó este mes, al otro mes estoy mal, al otro mes Dios me prosperó. Pero que Dios es un Dios que te juega a la montaña rusa. ¿O es tu convicción, tu fe y tus emociones? Pregunto. ¿Es que Dios te quiere ver un día arriba o otro abajo? ¿O porque nuestras emociones y nuestra convicción nos están llevando arriba y abajo? Yo no sé qué creen, ni lo que están aquí. Pero yo creo que Dios nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de altura en altura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero esa falta de continuar en la altura es porque nosotros mantenemos esos retrocesos. Hacemos esas caminadas de cangrejo. Nos mandamos en caminada de cangrejo. Y viene el 6:36. A eso que lo reconocían como el guerrero. 6:36. Tengo versículos por todos lados, pero escuchen. Ahí está, miren lo que dice. Dice: y Gedeón le dijo a Dios: quiero saber si de veras me vas a usar para liberarlos. ¿Me está entendiendo? Lo vuelvo a repetir. Lo leo bien. Quiero saber si de veras me vas a usar para liberar a los israelitas, tal como me lo dijiste. Pará, se apareció el ángel, se apareció el profeta, se apareció Dios y todavía tenés dudas. Yo sé que algunos estamos siendo tocados porque tenemos dudas. Como ya te llamaron Jerobal, ya sos el que destruye a los dioses, está en una posición ya con grandes experiencias. Y te aparece la duda. ¿Será que Dios? ¿Será que es el Espíritu Santo? ¿Será que la iglesia? ¿Será que... ¿No será que el pastor acá y Sebastián están locos los dos? Bueno, eso es otro tema. ¿Será que esto se empiezan las dudas? Dudas del poder de Dios, dudas del Espíritu Santo, dudas de la guerra. Porque este es el ministerio del Espíritu Santo y guerra, pero la mitad de los cristianos están en duda. De hecho, no vienen a pelear. De hecho, muchas veces no invocan la presencia del Espíritu Santo, no la hacemos. Dudas. Estás en la duda, ¿no? Nunca tendrás las victorias hasta el final, ni las conservarás. ¿Por qué? Porque las dudas o la duda nos atacan. Retroceso. Y la cuarta escena. La respuesta de Dios es lo que tiene que ser definitivo. Todo lo que pasó, el profeta y el ángel, Dios mismo, el testimonio que él lo respalda a lo que estaba pasando, y ahora Dios le tiene que dar la confirmación de la reconfirmación de la reconfirmación. ¿Cuántos se sienten identificados esta mañana? No, que Dios me tiene que confirmar. ¿Qué tiene que confirmar? La confirmación. ¿De qué? De la confirmación. ¿De cuál? De la confirmación que me dio en el 2019, de la confirmación que me dio en el 2018, de la confirmación, de la reconfirmación que me dio en el 2015. Está esperando la confirmación de la reconfirmación. Eso es inestabilidad, inseguridad, falta de convicción espiritual, falta de firmeza en nuestras creencias, en nuestra fe y en nuestras convicciones. Entonces, la cuarta escena, Dios le da las pruebas. Cuando le pide el vellón, ¿se acuerda? Primero era él seco, ¿no? Primero mojado.
que todo esté mojado y el vellón seco, y después todos, no al revés, primero la lana que esté mojada y todo seco, y después el vellón o la lana seca y todo mojado. Entonces Gedeón pasa 2 días y mira y se comprueba, hermano, se comprueba lo que él pedía, la confirmación de la reconfirmación de la reconfirmación, Dios se la da. Entonces dijo, bueno, ahora sí, no, ahora no. ¿Cómo ahora no? Otro retroceso, el último, 7:11. Miren lo que sucede. Ahí dice la palabra, dice, levántate y ataca a los madianitas, le dijo Dios. Yo te daré la victoria, pero si tienes miedo, ve primero al campamento. Versículo 11, cuando oigas lo que está discutiendo, perderás el miedo. Y Gedeón se fue con su sirviente al campamento de los enemigos. O sea, ¿qué tenía? Se perdieron. Miedo. Dijo Dios, yo te voy a dar la victoria, pero, si tienes miedo todavía, inestabilidad emocional, miedo, ve al campamento. Y otra vez lo mismo. ¿Qué hizo? No, Señor, yo lo voy a derrotar, no te hagas problema. No, sino vamos al campamento. Entonces tuvo que escuchar un sueño, tuvo que escuchar la confirmación de la reconfirmación de la reconfirmación. Ya no era la confirmación del profeta, ya no era la confirmación del ángel, ya no era la confirmación de Dios, ahora era la confirmación de los enemigos que estaban asustados. Hermanos, nos pasamos la vida, avance y retroceso, avance y retroceso, avance y retroceso. Que Dios me habló, que Dios no me habló. Discutimos con Dios. Yo a veces me sorprendo, pero ahora me doy cuenta, estoy pensando, ¿no? Ahora. Discute con Dios. Moisés discutió con Dios. Pedro le dijo, mata y come. No, Señor, de ninguna manera. ¿Cómo le va a decir Pedro a Dios? De ninguna manera. Y que estamos así, hermano, hacemos así. Avance y retroceso. Avance y retroceso. Entonces nunca tenemos la victoria, nunca la conservamos, nunca logramos tener las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Por queja, excusas, duda y temor. Estas 4 emociones y condiciones espirituales, repito, son 4 emociones y, porque espiritualmente también tienen un significado y una fuerza. No es una cuestión solamente emocional, es espiritual. Repito, queja, excusas, duda y temor. Son acciones de nuestra alma que tienen un impacto espiritual. Repito, ¿por qué no logramos las cosas? ¿Por qué no tenemos las victorias constantes o permanentes? ¿Por qué parece que las tenemos, como le dije el título, las grandes victorias que nunca terminan de ser? Porque hay quejas, excusas, dudas y temor. Ahora, termino. Solamente quiero terminar con este concepto. ¿Por qué logró la victoria? ¿Por qué fueron destruidos los madianitas? ¿Por qué hizo tremendas cosas Gedeón? La primera respuesta que le doy en esta mañana, tómelo, es la obediencia. Es decir, que a pesar de todas las cosas, Gedeón obedeció. Si usted, yo no sé, no siento dar al Señor, no siento diezmar, entonces usted está emocionalmente atrapado por el amor al dinero, está espiritualmente dominado por Mamón. Pero si usted obedece a pesar de, mire lo que pasa. 6:27 dice la palabra: así que esa noche Gedeón se llevó a 10 de los sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. Esto fue al principio, antes que le pida la confirmación de la confirmación, antes que le digan Jerobal, antes que le pida el vellón de lana y todo eso. Antes de eso, Dios le dijo que vaya a romper los altares. Y muerto de miedo, porque el miedo todavía lo tenía, se fue de noche porque tenía miedo, pero obedeció. No importa lo que sientas, obedece. Tenés miedo, pero anda igual. Tenía miedo, pero obedeció. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen obediencia? Yo no escucho. ¿Cuántos dicen obediencia? Obediencia. Porque él fue por obediencia, aunque no lo sentía y estaba muerto de miedo. Si nosotros obedecemos,
No importa si sientas o no. No, yo, pastor, no entiendo el diezmo. No importa. No entiendo la cena. No importa. Hay que obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. Diga 3 veces. Obedecer, obedecer, obedecer. La segunda se organizó. 7:16. 7:16. Que Dios en 3 grupos. Y dice que preparó los 300, 3 grupos de 100. Fueron con antorchas, blim, bla, bum. ¿Usted cree que 100 iban a poder con un ejército de miles? No. Es que está en la organización la cosa. No. Pero en la organización, en el orden, en la preparación. Usted prepárese para la victoria. Dios se la va a dar, pero usted prepárese. Usted ordénese, organícese. Y Dios le va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Diga organización, organización, organización. Repasamos. Obediencia, obediencia, obediencia. Organización, organización, organización. Y la última, guiado por el Espíritu Santo. 6:34 dice, pero Gedeón, guiado por el Espíritu Santo, tocó las trompetas por el Espíritu de Dios. Y el 7:22 dice, los israelitas por su parte seguían tocando las trompetas. Y Dios hacía que los enemigos, las trompetas, la adoración, la alabanza, la honra del Espíritu Santo, diga, guiado, guiado, guiado por el Espíritu Santo. Obedecer, organizarse y ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces la victoria se puede alcanzar. Cerra tus ojos, vamos a orar. Padre, cuántos avances y retrocesos nos pasamos en la vida cristiana. Hoy decimos, ya estoy tocando la cima. Y mañana decimos, estoy cayendo por la ladera, golpeándome con las rocas. Y otro día decimos, lo voy a alcanzar. Y al otro día aparece la queja. Y otro día decimos, lo voy a lograr. Dios es más grande. Y el miedo nos invade. Pero hermanos queridos, la obediencia, la organización y el ser guiado por el Espíritu Santo nos dará la victoria. Hermano, amigo, pedile al Señor en esta mañana, Espíritu Santo, guíame, porque no sé qué hacer. Y cuando hago algo, lo hago mal. Pero guíame, 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 Señor, guíame, guíame, guíame. Decido obedecer, no importa lo que siento, lo que me parece. Yo quiero, debo, necesito, tengo la responsabilidad de obedecerte a ti, Señor. Y me voy a organizar. Algunos hermanos creen que las cosas son mágicas. Usted tiene que organizar. Agarre una agenda, diga qué va a hacer hoy. Diga qué va a hacer con su vida intelectual. Organícese una agenda diaria. Voy a hacer tantas horas de ejercicio o tantos minutos. Voy a leer tanto un libro, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar tanto. Organícese. Y en esa organización, en esa obediencia y en ese deseo de ser guiado por el Espíritu Santo, usted y yo tendremos la victoria. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta mañana a todos. Danos el poder, danos la victoria, danos la sabiduría y ayúdanos, Señor, a como Gedeón alcanzar la victoria sobre los enemigos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.